Muy buenos días, amigos. Nos encontramos iniciando la narrativa de la ciudad de Mérida desde el puerto de Chicxulub, Yucatán. Se preguntarán por qué en este lugar. Bueno, pues porque en este lugar ocurrió un fenómeno importantísimo para la historia natural de este planeta, un fenómeno que hace que tú y yo hoy estemos, tú escuchando el mensaje y yo emitiendo esta narrativa. Hace 66 millones de años cayó encima de nosotros un meteorito de una enorme magnitud que causó un impacto muy fuerte e imborrable en la historia natural de este planeta. Por un lado, ese meteorito ocasionó la extinción del 90% de la vida de este planeta, incluyendo los reptiles, de los cuales vienen los dinosaurios y otro tipo de especies, y provocó la aparición de los mamíferos. Por otro lado, el impacto fue tan grande que provocó que emergiera la península de Yucatán, que se encontraba debajo del mar, y pues en la península de Yucatán se encuentra la ciudad de Mérida. A partir de ahí, posteriormente, se dieron asentamientos humanos y pues este puerto ha sido testigo del pasar de barcos que han traído personas, que han traído ideas, que han traído ingredientes y también que han visto salir la riqueza de este estado a través del enequén, a través del palo de tinte. Hoy en día este puerto de Chicxulub se encuentra con esta infraestructura, con este muelle, en este mar precioso, y la vocación del destino es una vocación de pescadores, una actividad primaria histórica para la región, y también turismo. Es un puerto que goza de las preferencias del yucateco que viene aquí a vacacionar, pero también del visitante nacional y del visitante internacional, principalmente de Estados Unidos y de Canadá, que vienen aquí a pasar el invierno en un entorno muy cálido, no solamente por las personas, sino por el clima, con todos los servicios y los atractivos que otorga el estado de Yucatán y que están muy cerca de acá. La ciudad de Mérida, a escasos 25 minutos, alrededor de 30 kilómetros de distancia, ríos subterráneos, zonas arqueológicas, museos, restaurantes y obviamente pues la belleza inigualable de este entorno natural. Estamos en la dársena del puerto de Chuburná, muy cerca de Chicxulub. Esta es una idea de cómo pudo haber sido el puerto de Chicxulub hace muchos años, cuando llegaron los primeros viajeros desde Europa. Tenemos un mar muy tranquilo, tenemos una línea costera de mangle y de selva baja, y una entrada de agua que se adentra algunos cientos de metros o posiblemente 1 kilómetro, con un amplísimo ecosistema que combina la desembocadura de los cenotes de los ríos subterráneos con el Golfo de México. Este ecosistema pues es de aquí sale la gran riqueza de fauna marina de esta zona en la convergencia entre el agua dulce que viene de los cenotes y las tranquilas aguas del Golfo de México. Y también pues esta fue la puerta de entrada para el mundo maya. Este tipo de escenografías, este tipo de escenarios son los que recibieron a los barcos europeos cuando llegaron acá a principios del siglo XVI. Lo que existe de diámetro entre los círculos del impacto son 200 kilómetros. O sea, desde el sitio del impacto hacia el norte aproximadamente 100 kilómetros y hacia el sur aproximadamente otros 100 kilómetros para un diámetro enorme de 200 kilómetros, ¿no? Esto se ve claramente actualmente en el anillo de cenotes, que hay varios anillos de cenotes alrededor del epicentro, digamos, del cráter, y varios atraviesan la ciudad de Mérida, pero otros se encuentran más al sur, y tenemos muchos ojos de agua desde la zona de Sisal, Carboneras, Chuburná, que está en esta parte de acá, como en la parte toda la parte de Chicxulub hasta Tzilam, Telchac, que está por esa zona, que tiene
grandes ojos de agua que son los desembocaderos del gran sistema de ríos subterráneos de la península. Nos encontramos en el Parque Ecoarqueológico de Xoclán, al oriente de la ciudad de Mérida. La ciudad de Mérida tiene su nombre por Mérida de Extremadura, Mérida Augusta romana. Los conquistadores que llegaron acá en 1542 fundan la ciudad de Mérida sobre los vestigios de la antigua ciudad de Ixcancicó. Ixcancicó, sitio próspero, sitio grande, el cual tenía todo lo necesario en ese momento, tenía recurso humano, había gente habitando, tenía agua a plenitud, había muchísimos cenotes. Sobre las estructuras de esa ciudad de Ixcancicó se construyeron los principales edificios de esta ciudad en ese momento, la catedral y las grandes casas del poder civil. Ahí, con las piedras de esa ciudad se construyó la casa de Montejo, que hoy se puede visitar, y otros grandes monumentos que hoy adornan esta ciudad. Les comento esto porque Mérida está dentro de la zona maya, dentro del mundo maya, una de las zonas de homogeneidad cultural más importantes del continente americano, donde vivió una cultura prodigiosa, una cultura que destacó por sus conocimientos de las matemáticas, sus conocimientos de la astrología, de la astronomía, sus conocimientos en ingeniería y en arquitectura, descubridores del cero, entre otras cosas. Mérida es un punto natural de salida para conocer algunas de las principales zonas arqueológicas de este mundo maya. Desde la ciudad de Mérida se puede visitar, ya sea dentro de la ciudad, sitios como este, que tienen un encanto muy particular, porque son sitios que no están trabajados, están las pirámides, la vegetación, la selva, es ideal para esparcimiento, para venir a pie, para venir en bicicleta. Pero también Mérida tiene otras ciudades mayas muy importantes, como Civichaltún, que se encuentra a mitad de camino entre Mérida y la costa, que tiene un museo, que tiene un cenote, que tiene unas pirámides, donde ocurre un fenómeno muy interesante en el momento del equinoccio, tanto el equinoccio de primavera como el equinoccio de otoño, ¿no? El 21 de marzo y el 21 de septiembre, cosa magistral en la cultura maya, que no solamente es en Civichaltún, sino en otros sitios como Chichén Itzá. Y hablando de Chichén Itzá, pues es una visita obligada para la gente que está aquí, a escasos 120 kilómetros, una hora de carretera hacia el este de la ciudad de Mérida, se encuentra Chichén Itzá, famosísima zona arqueológica, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al sur de la ciudad de Mérida, a 80 kilómetros, se encuentra Uxmal, otro sitio espectacular, precioso, con una estética muy particular, gran capital del estilo arquitectónico PUC y también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Muy cerquita de Uxmal, es una ruta bellísima, a escasos 17 kilómetros se encuentra la zona arqueológica de Cabá, y de Cabá a Sayil y a Labná son 5, 6, 7 kilómetros de distancia. Rutas que llenan un día completo de maravillas, que llenan un día completo de conocimiento de esta magistral cultura maya, que no es una cultura muerta, es una cultura viva. Esas pirámides son elementos de la creatividad, elementos de las expresiones humanas de ese momento, pero la población maya sigue vigente en la ciudad de Mérida el día de hoy. Es un porcentaje altísimo de esta ciudad la que es descendiente directo de esos antiguos pobladores, y el idioma maya es el segundo idioma más hablado en esta ciudad de Mérida después del español. Una ciudad que reconoce su identidad, una ciudad que se enorgullece de ese antepasado maya y que lo reconoce no solamente en el rescate de su patrimonio arqueológico, sino en el rescate, en el mantenimiento a través del tiempo del lenguaje, de los modismos, del acento, de las palabras mayas, del uso de los ingredientes, de la gastronomía, entre otros. Nos encontramos en la comisaría de Ixcunyá, la zona rural de la ciudad de Mérida. Estamos acá para mostrarles el ecosistema que nos rodea. Tenemos un ecosistema muy húmedo, tropical,
de selva muy baja. El espacio que hay entre el suelo y la copa de los arbustos y de los árboles es de escasos 3 a 3,5 metros en esta parte norte de la península de Yucatán. Este ecosistema permite la proliferación de plantas, de hojas, flores de todo tipo, desde la parte baja del suelo hasta la parte de la copa de los árboles. Este es el ecosistema ideal para la abeja, la famosa abeja yucateca que se desarrolla en estas selvas, que obtiene de la polinización de las flores que se encuentran en estos ecosistemas su hábitat y su elemento ideal para un producto de altísima calidad. No nada más la abeja europea habita por estas selvas, sino también la abeja nativa, que es la abeja melipona, la abeja que no tiene aguijón. Esa es la abeja original de esta región, que produce una miel excepcional, un regalo de la naturaleza, un regalo de la ciudad de Mérida, un regalo del estado de Yucatán al mundo. Esta abeja nativa ha permanecido, ha logrado mantenerse a través de los siglos, no obstante la llegada de otras especies de abejas más poderosas, mejor equipadas que esta. En esta comisaría donde estamos, en la comisaría de Xcunyá, uno de los trabajos principales de la gente que vive acá es el trabajo con estas abejas de los dos tipos para producir miel de la más alta calidad, miel de exportación, y uno de los orgullos de Mérida, uno de los orgullos de Yucatán para el mundo. En este paraje tenemos al lado de nosotros la ceiba. Tenemos realmente 3 ceibas, 2 a mi lado, una enfrente de mí. Y la ceiba tiene una connotación particular. La ceiba es el árbol sagrado de los mayas, es el árbol que vincula el cielo con la tierra y sus raíces la tierra con el inframundo. Los mayas le llamaban yaxche, que quiere decir primer árbol o primera madera, además de madera verde. Entonces ese yaxche su simbología la podemos ver en monumentos actuales, pero también en los monumentos que los mayas construyeron hace miles de años. Nos encontramos en esta comisaría de Xcunyá, comisaría de Mérida, estado de Yucatán, en la plaza central, una plaza que es un reflejo de la historia de esta comisaría y, como esta, de muchas otras, reflejo de la historia del presente. A mi mano derecha tenemos los vestigios, los restos de una hacienda enequenera. Estas haciendas se encargaban de la explotación de la planta del enequén, una planta endémica de esta zona, una planta que hasta el día de hoy, a partir de esa se obtiene una de las fibras naturales más resistentes que nos da la naturaleza. Y a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se transformó y se trabajó en la tecnología necesaria para industrializar el proceso, que antes era manual. Como esta hacienda, proliferaron cientos de haciendas en el estado de Yucatán, convirtiéndolo a principios del siglo XX en uno de los estados más ricos del mundo. Los vestigios como este se encuentran por todas partes, tanto en la ciudad de Mérida como fuera de la ciudad de Mérida. La mayor parte de estas haciendas se encuentran ahora en este estado. Algunas han sido recuperadas y hoy son famosos restaurantes o famosos hoteles y han vuelto a tener un uso para la gente de hoy. Nos topamos con el casco de la hacienda, el arco que llevaba a la casa principal, y la capilla y la iglesia central de Xcunyá, una iglesia construida en un estilo neogótico. Nos encontramos en este momento en el centro, en el corazón de una hacienda de la ciudad de Mérida. Otro ejemplo vivo del legado y de lo que ofrece la ciudad al visitante. Las haciendas marcan todo un periodo
del desarrollo económico y social del estado de Yucatán y de la ciudad. Cuando los españoles, los primeros habitantes europeos llegan a la ciudad de Mérida y al estado de Yucatán, se topan con un entorno bien diferente al que ya habían visto anteriormente en Veracruz o en el estado de México o en Puebla, ¿no? Aquí se topan con un entorno húmedo, con un entorno muy cálido, pero además con un entorno con carencia de lagos y ríos, con una dificultad para los cultivos tradicionales, sin minas de plata y de oro. La producción tradicional de esta zona era la producción de sal, la producción de derivados de la miel, la cera, tejidos de algodón local, entre otros productos. Estas haciendas fueron las estancias que fueron construyendo los españoles y los descendientes de los españoles para poder producir en la región. Durante el principio del periodo colonial, pues estas estancias se dedicaron a la agricultura y al cultivo, a la extracción, a la producción de lo que les mencioné previamente, pero con el descubrimiento, con el avance tecnológico que significó la maquinaria que hizo posible la industrialización del proceso para extraer la fibra de la planta del henequén, estas haciendas y otras muchas de la zona norte del estado de Yucatán se transformaron en haciendas henequeneras y entonces tuvieron su periodo de mayor esplendor. Lo que eran apenas algunas casas y habitaciones se convirtieron en grandes centros de producción, como podemos ver, con casas de máquinas, con casas de almacén, donde tenían escuelas, tenían hospitales, tenían sus propias capillas donde se celebraban los oficios y las ceremonias católicas, entre otras, algunas hasta acuñaban su propia moneda y tenían sus propios sistemas de transporte por ferrocarril que los conectaban tanto a los campos de henequén como a los centros de acopio de la fibra. El henequén tiene un proceso de declive, principalmente por la aparición de los derivados del plástico, las fibras plásticas, las fibras sintéticas, y también por la aparición de competidores. Al principio, Yucatán tenía el monopolio mundial de la fibra. Poco a poco, otros países tomaron plantas de acá y las llevaron a sus países, tanto en América del Sur como en África. Entonces aparecieron países que le hicieron competencia a México, que le hicieron competencia a Yucatán, pero también apareció el plástico, que poco a poco se fue convirtiendo en una fibra más económica y más duradera en el tiempo. Entonces viene el colapso de las haciendas henequeneras, viene una caída, un declive, un abandono, pero hoy en la ciudad de Mérida muchas de estas haciendas se han recuperado, como en esta en la que estamos ahorita, y se han transformado en hoteles, en spas, en restaurantes, en bares, en centros de otro tipo de servicios que reciben con los brazos abiertos a el visitante tanto de México como de otras partes del mundo. Para los que no la conocen, esta es la planta del henequén. Esta fue llamado el oro verde. Vean el color. ¿Por qué el oro verde? Porque, como les comentaba, durante mucho tiempo Yucatán tuvo el monopolio mundial de la producción, la extracción de la fibra de esta planta, que sigue siendo hasta el día de hoy la fibra natural más resistente del mundo. Es una planta que en su origen pues, es endémica de esta región, y lo que se hace es cortar la hoja, que se llama penca, obtener la penca del henequén y pasarla por un proceso de desfibración, donde se elimina la pulpa, se elimina la corteza y se deja exclusivamente la fibra. Esas fibras pasaban a un proceso de secado y posteriormente a un proceso de empacamiento, ya sea en pacas de henequén o directamente a las cordelerías, donde se transformaba en sogas, en cuerdas, en sacos y en todo tipo de artefactos que sirvieron durante décadas
a la industria mercante, a la marina mercante y a la industria de todo el mundo, ¿no? Entonces, el estado de Yucatán sembró por hectáreas, miles de hectáreas de esta planta, que hoy pues solamente quedan algunos ejemplos de ella. Enequén para todos ustedes. Nos encontramos en uno de los barrios icónicos del centro histórico de Mérida. Estamos en el barrio de la Ermita de Santa Isabel. Este barrio era el último barrio del centro histórico. Aquí iniciaba el camino real a Campeche, que pasaba por una serie de poblaciones hasta llegar al importante puerto de San Francisco de Campeche, que fue durante siglos el puerto más importante de la península de Yucatán. Esta ermita le da nombre al barrio de la ermita de Santa Isabel, y cuenta con características muy particulares. Podemos observar elementos tradicionales del periodo colonial, como la fachada de esta ermita, muy sobria, en estilo muy sencillo. Los frailes franciscanos, la orden franciscana era la que predominaba en la ciudad de Mérida y en el estado de Yucatán, y eso se manifiesta en las fachadas tan sencillas, pero al mismo tiempo muy bonitas. Tenemos el adoquín francés. Este adoquín era la forma en la cual se trabajaban las calles. Estos adoquines venían de Francia, principalmente venían de Marsella. Y pues este barrio histórico, este barrio tan tradicional, tiene muchísimas anécdotas, y una muy rica por todos los sentidos es que acá se creó hace casi 100 años el panucho. Este es el barrio donde se creó el panucho, precisamente para dar algo de comer, algo sencillo pero rico, a esos viajeros que estuviesen saliendo hacia Campeche o que estuviesen llegando. Estamos en el centro de la ciudad de Mérida. Este Palacio de la Música no podía estar en otro lado más que en el corazón de la ciudad, porque la música pues está en el corazón de todos los meridanos. Esta toma que están ustedes viendo nos muestra de entrada este edificio con un cuerpo central en forma de guitarra, y que al fondo se ve la antigua iglesia de la Orden del Jesús. Aquí estaban los jesuitas. Vemos aquí también al fondo la catedral de San Ildefonso, la catedral de Mérida, y vemos en ahí al fondo dos edificios, uno verde y una cúpula más atrás. Ese edificio verde es el Palacio de Gobierno, y aquel edificio, esa cúpula rosada, es el Palacio Municipal de Mérida. Este espacio en el que estamos actualmente es el Palacio de la Música, una de las muestras y de los lugares para apreciar la totalidad de la cultura de esta ciudad. En este caso, la que se refleja a partir de la música. La música tiene un espacio particular muy, muy importante en la historia, en la cultura y en las tradiciones de los meridanos y de los yucatecos. Nacimos con los sonidos de la jarana, con los sonidos del son, del bolero, del bambuco y de la famosísima trova yucateca. Este Palacio de la Música es un homenaje a este arte, a esta demostración cultural de la creatividad, y podemos apreciar todo tipo de sonidos, todo tipo de elementos musicales de una forma interactiva. Este museo no es un museo cualquiera, no es un museo tradicional que de una modalidad de observación y de transmisión del patrimonio, sino contempla la incorporación de la mayor parte posible de los sentidos a través de lo visual, pero también del sentido del sonido y del tacto. Tenemos elementos que van desde los sonidos prehispánicos y toda una línea del tiempo por los ritmos y por la música de la ciudad de Mérida y del Mayab. Es un espacio único en su tipo en el país,
y que merece ser apreciado con suficiente tiempo para seguir apreciando y para ir conociendo de una forma diferente la cultura de esta ciudad. La cultura de Mérida no nada más recae en la música, hay muchos otros espacios que estaremos conociendo próximamente que tienen que ver con otros aspectos de la cultura. Otro aspecto que no podemos dejar pasar cuando estemos en la ciudad de Mérida es su profunda tradición y vocación artística y creativa. Hemos hablado en el transcurso de estos momentos de la creatividad en gastronomía que nos ha llevado a estar en la red de ciudades creativas gastronómicas de la UNESCO, en la creatividad que vemos en la arquitectura, la antigua y la moderna. Grandes arquitectos han salido de las universidades de esta ciudad y su obra se encuentra a la vista de todos nosotros. Pero también hay una enorme tradición que tiene que ver con la pintura, con la escultura y con otras variantes de las artes. Justamente ahora nos encontramos en un taller que fomenta las artes plásticas. No solamente la fomenta poniendo los elementos para que se pueda practicar alguna de esas artes plásticas como la pintura, los grabados, etc., pero también fomenta la difusión, fomenta la transmisión de la cultura para la comunidad. En ese taller en particular se invita a artistas, tanto nacionales como extranjeros, a que pasen temporadas, mínimo de una semana, para que puedan aquí inspirarse, para que puedan aquí trabajar y posteriormente ese taller les ayuda a plasmar su obra de la forma que ellos decidan. Con eso estamos contribuyendo a la creación y la ciudad de Mérida contribuye a la difusión de otro aspecto de la cultura reflejado en las artes. Espero que cuando vengan a la ciudad te tomen el tiempo, no nada más de comer riquísimo, de ir a escuchar bellísima música, de visitar zonas arqueológicas o de ir a nadar a algún cenote o al mar, sino también tomarse el tiempo para visitar una de las muchas galerías de arte que se encuentran o visitar algún taller como este, que es verdaderamente apasionante y verdaderamente enriquecedor en todos aspectos. No está concluida una visita realmente seria a la ciudad de Mérida sin haber tenido una experiencia gastronómica. Y toda experiencia gastronómica parte de esto. Parte de la raíz maya, parte de los ingredientes de esta tierra, parte de la calabaza, de la pepita de calabaza, del frijol, del maíz, de la miel, del pavo, del cacao y de todos los ingredientes que salen de esta tierra. No son solamente los ingredientes, sino también las técnicas de cocción, como el pibil, en el cual en este momento en el que estamos acá y en este lugar vamos a ver ahora cómo se extrae, cómo se prepara algo hecho pibil. Vamos a verlo. A la llegada de los españoles en el siglo XVI, los españoles vienen de una región con otro tipo de gastronomía y con otro tipo de ingredientes. Los españoles aportan, entre otras cosas, aportan el cerdo, aportan la vaca, el carnero, gran parte de mamíferos, aportan técnicas de cocción, aportan ingredientes mediterráneos como la alcaparra, la aceituna, las uvas y diferentes formas de entender la gastronomía. El genio está en la creatividad de la mezcla de ambas poblaciones. Mérida es una población naturalmente mestiza, la mezcla entre lo indígena maya y lo europeo español que da con la mezcla de esos ingredientes, de esas formas, de esas maneras de percibir la alimentación y la gastronomía, esa explosión de sabores, esa explosión de combinaciones, esa forma de preparar los alimentos para transformar en algo único, en algo muy particular, de alta calidad, de alta creatividad y pues bueno,
no cabe la menor duda. La gente que viene a Mérida, uno de los principales motivos por el cual nos visita es por la gastronomía, y no está, como les decía al principio, no está completo una visita a la ciudad sin haber probado. Y les recomiendo que para iniciar su recorrido gastronómico en Mérida, partan de lo básico, partan de lo tradicional, partan de la comida típica yucateca y poco a poco vayan cambiando, vayan avanzando hacia otras maneras, otras formas, otras creaciones de los cocineros yucatecos, de los chefs que trabajan acá, para probar, ¿no?, esas alternativas, para probar esas nuevas sinergias y fusiones que se dan con otras gastronomías. Que los disfruten. Es muy importante para nosotros en el proyecto de ciudad la gastronomía, porque la gastronomía es la manera en la cual se refleja la sociedad que somos hoy. Y en un discurso global, internacional, donde grandes liderazgos a nivel mundial hablan con discursos de recelo, con discursos de temor, con discursos de cerrar fronteras, nosotros en la ciudad de Mérida, a través de la gastronomía, vemos este elemento como un mecanismo para tender puentes, para romper barreras, para generar vínculos y lazos entre pueblos a través de la gastronomía. Nosotros percibimos en la ciudad de Mérida la comida y la gastronomía como un elemento que nos lanza al extranjero, que nos catapulta como una ciudad de vanguardia, al amalgamar todos los ingredientes que existían anteriormente en esta tierra con todos los que han llegado a partir de los diferentes influjos y diferentes migraciones a través de los siglos para generar algo extraordinario. No en cualquier lugar que haya tenido migraciones se genera gastronomía extraordinaria. Mérida es de esos lugares que ha sabido tomar lo mejor de cada flujo migratorio para generar una gastronomía superlativa, y nosotros buscamos proyectarnos internacionalmente con este producto que es una muestra genuina de nuestro mestizaje, una muestra genuina de nuestra interculturalidad, de nuestro abrazo, de nuestra apertura a diferentes formas de ver el alimento y de ver la comida, y esperando que tengan todos una magnífica experiencia gastronómica cuando visiten la ciudad. Nos encontramos en el Paseo de Montejo. La avenida, como todo en la ciudad de Mérida, ha sufrido una gran transformación en estos 100 años. Las casas que otrora albergaron familias, hoy albergan servicios, albergan empresas que se dedican a una diferente índole de cosas, dentro de las cuales destaca el turismo. Las casas se han convertido en hoteles que son insignia de la ciudad, se han convertido en restaurantes y se han convertido en centros para eventos, donde se realizan todo tipo de eventos, desde congresos, convenciones, hasta una pujante industria de bodas que utiliza estas locaciones, que utiliza estas casas para estas ceremonias, para las celebraciones, y que han convertido a Mérida, no solamente por el Paseo de Montejo, sino también por las haciendas que ya vimos en otros momentos de esta narrativa, en una de las ciudades predilectas en el continente para la celebración de bodas y también para la celebración de eventos, congresos, convenciones y otro tipo de actividades del segmento maíz. Es aquí en este monumento a la patria donde quiero comentarles cómo Mérida afrontará la realidad que será a partir del fin de la pandemia. Este lamentable suceso que ha afectado a todo el mundo y que afecta sin lugar a dudas la forma en la que se viaja. No solamente en la selección del destino al que uno irá, sino en la forma en la que se trasladará
a ese destino y también el tipo de productos y la forma en la que consumirá esos productos. Nosotros estaremos incorporando la tecnología en su más avanzado nivel para poder llegar no solamente a la población local, que es nuestro objetivo central como administración municipal, sino también al visitante, para poder a través de la tecnología transmitirles de una manera más apta nuestro patrimonio. Les explico brevemente. Este monumento a la patria tiene esculturas y relieves, figuras de todas las personas o la mayor parte de las personas que han forjado nuestra historia a partir de la conquista hasta el periodo moderno. No solamente eso, también tiene símbolos y elementos centrales de nuestra raíz indígena, de nuestra raíz autóctona, de los grandes pueblos que habitaron este país antes de la llegada de los españoles, están representados en este monumento. Nosotros buscaremos, a partir de la realidad aumentada, llegar a diferentes grupos de edades, a diferentes intereses, con diferentes formas de transmitir el conocimiento, para que la gente se interese de nueva cuenta en la historia, se interese de nueva cuenta en lo que nos hace ser lo que somos hoy y se vea como un símbolo de orgullo, se vea como un símbolo de identidad que es tan importante para trabajar en el tejido social y en la cohesión social de nuestra ciudad. A partir de ese tejido social y de esa cohesión buscamos mayor calidad de vida y mayor seguridad. Pero ¿cómo entran los visitantes en este sentido? Pues obviamente al nosotros trabajar con la tecnología, al poder permitir nuevas formas de interpretación de nuestro patrimonio y abrir, no es nada más exclusivo para los pobladores de la ciudad de Mérida, sino que lo abriremos. Se abrirá a los visitantes para que puedan a su tiempo, a su ritmo, sin tener que estar con grandes grupos de gente o en amontonamientos en horarios pico, puedan a través de sus tabletas o a través de sus teléfonos móviles poder venir en sus momentos con el grupo de gente que deseen e ir viendo de arranque este monumento a la patria.